Hola, buenos días. Soy Esperanza Núñez Castaín, de Carrión de los Céspedes. Presento el libro que he leído, que se llama El Lazarillo de Tormes. El autor de este libro no se conoce exactamente. Han propuesto varios literarios, pero uno seguro certificado no lo hay. Así que han orientado más que nada la escritura hacia Diego Hurtado de Mendoza, que vivió entre el 1525 y el 1554. También hay otros autores como Mateo Alemán, que escribió Guzmán de Alfarache, y también Francisco Quevedo, La vida del buscón Don Pablo. También, por ejemplo, Riconote y Cortadillo de Cervantes, pero en realidad ninguno de ellos pueden certificarse que es el verdadero autor. El que más se acredita es Diego Hurtado de Mendoza, como he dicho antes. En el libro que he leído hay varios personajes, pero digamos que el personaje principal que recorre toda la escritura del libro es el Lazarillo. Es la vida de un muchacho que se llama Lázaro y que nació en Salamanca, un pueblo de Salamanca donde pasaba el río Tormes y donde los padres tenían un molino, y ahí pues nació él, nació en el río Tormes, y por eso se llama Lazarillo de Tormes. Entonces, ese libro, este libro desarrolla prácticamente todas las vivencias en aquella época de este chico que nació en el río Tormes, en aquella época. Entonces, en aquella época España tenía muchos conflictos y era una época bastante grave de desequilibrio, porque había muchas peleas entre cristianos conversos, entre musulmanes conversos, no cristianos conversos, eran musulmanes conversos y judíos conversos, pero había una aplicación del cristianismo bastante baja. Entonces se desarrolla en esta época tan desequilibrada. Más que nada, más adelante en el tiempo, se cambió al final del siglo XV. Al final del siglo XV hubo una época donde aparecieron varios escritores literarios que defendían mucho más el humanismo, como el famoso Erasmus de Rotterdam, que defendía bastante el cristianismo, y algunos protestantes como Martín Lutero, o otros eventos como por ejemplo el Concilio de Trento, que también hizo bastante aclaración de lo que era el cristianismo. Y se supone que en aquella época los erasmistas se reunían mucho con el rey Carlos V, y en esa época pues había también mucha escasez y se desarrollaba mucho lo que era la avaricia y lo que era la avaricia, pero la miseria la miseria de esa poca comunicación que había entre los nobles y los plebeyos, porque claro, ellos podían comer y los otros no, y entonces había una lucha bastante grande sobre lo que era el hambre. En este libro se desarrolla bastante bien toda esa explicación y transmite esa época que influía muchísimo a los personajes de este libro. En esta novela aparece el autor como una novela pintoresca. Pintoresca porque lleva muchísimos
frases y refranes populares españoles de aquella época, los cuales dan un sabor pintoresco a la escritura del autor. Entonces, ya he explicado el significado del título y la explicación, digamos, de este autor como escritor que tenía muchos refranes populares y que utilizaba muchísimo las conjunciones y repetía, y algunas frases eran un poco cacofónicas porque se repetía sin mucha sintonía algunas frases, pero después también tenía muchas cualidades el autor como cultura, porque se notaba que hablaba mucho de la Sagrada Escritura y del Evangelio, o sea que tenía conocimiento de un alto nivel. Entonces, ahora que vamos a explicar, indicar cómo el narrador, ya lo he dicho, y la novela, cómo se desarrolla. Se desarrolla siempre como principal personaje eras Lázaro, que además el libro habla como si fuera el mismo Lázaro que cuenta su historia. Esta historia se desarrolla en unos 7 tratados, según la experiencia de empleos que utiliza y que vive este muchacho Lázaro durante sus 12, 13, 14, 15 años. Entonces, son unos 7 tratados que son los 7 trabajos que él desarrolla. Los primeros 3 son los principales y los que más desarrolla el autor como detalle y como explicación más profunda del personaje. Los otros 4 los explica muy superficialmente, porque creo que no tienen tanta importancia ni valor el personaje de por sí, como el ciego, que es el primero, que es el que más le incide en su memoria, el clérigo y el escudero. Estos 3 son los principales. Entonces, el Lázaro después tiene el fraile, el bulderero, el capellán y el alguacil. Estos últimos, aunque no tengan tanta importancia, pero él también le saca siempre importancia. Y él, al final de toda su vida, con todas estas tragedias y maltratamiento y hambre y tantas cosas que le pasan, pues él es mismo, el Lázaro, protagonista, está muy orgulloso de sí mismo, porque el autor hace una frase muy significativa que dice: cuenta virtud que sea del hombre subir siendo bajo. Subir siendo bajo. Y de esto el Lazarillo hace tesoro de su vida. ¿Por qué? Porque le ha enseñado a través de todas estas experiencias cómo se tiene que desarrollar él en su vida. De hecho, si puedo ya entrar en el comentario, mi opinión es que al final su forma de aprender era recoger sus experiencias, las más válidas, inteligentemente, y hacerlas instrumento de su vida madura y personal. Cuando él se independiza, bueno, relativamente, porque trabaja todavía una semana con un amo y los sábados y los domingos para él de pregonero. Entonces, por eso él está tan orgulloso y dice esta frase tan peculiar,
¿Qué quiere decir? Que subir siendo bajo, él era humilde, muy humilde, y para él haber subido a ganar una fortuna de vida, casarse, etcétera, pues para él era haber obtenido una meta que nunca jamás habría pensado después de tanto que había pasado por toda su vida. Y por eso puedo concluir diciendo que el libro me ha gustado mucho porque es muy importante saber transmitir lo que es crecer con madurez en la edad que los chicos tienen en su adolescencia, que es la edad de todo el cambio de su vida. Y nada más. Gracias. Adiós.